Reporte 100. Este lunes, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE determinó que la Asamblea Nacional del PRI, en la que se aprobó la reforma estatutaria que abrió la puerta a la reelección de Alejandro Alito Moreno Cárdenas, resulta ilegal porque se realizó en el marco del proceso electoral, lo que está prohibido por la legislación. Exdirigentes nacionales del PRI promovieron recursos ante el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral a fin de que de combatir lo que consideran una Asamblea Nacional irregular en la que Alejandro Moreno pues busca perpetuarse en el cargo de dirigente nacional del PRI, y una de las promoventes de esta inconformidad es la ex dirigente nacional del PRI, Dulce María Sauri, ex gobernadora de Yucatán, a quien le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Dulce María, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos, a sus órdenes. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué sigue con esto de la comisión? ¿Va al pleno del Consejo General y después al Tribunal Electoral? Bueno, hoy hay sesión del pleno del Consejo General, donde se pondrá a consideración el dictamen aprobado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que, como bien señaló hace un momento, va en el sentido de desconocer los resultados de la Asamblea Nacional del 7 de julio pasado, porque se celebraron en tiempos prohibidos por la legislación electoral, no solo para el PRI, para cualquier partido político, que son los del proceso electoral. Sí. Dicha reiterada esta situación, decirles que si hoy es ratificado el proyecto, es decir, si tiene la votación de la mayoría de las consejeras y los consejeros, la Asamblea Nacional es como si no se hubiese realizado. Sí. Y los efectos de la Asamblea, que son las reformas a los documentos básicos, específicamente a los estatutos, donde estaba el candado que impedía la reelección de la dirigencia nacional, pues simple y llanamente se cae, desaparece. Es decir, la elección de Alejandro Moreno fue una elección realizada ilegalmente, porque se convocó y efectuó con una serie de reformas que ya no son válidas. Sí. Esa sería la consecuencia si la mayoría de consejeras y consejeros hoy aprueban el dictamen de la comisión. Sí, Dulce María, ¿tendría que dejar la dirigencia de manera inmediata a Alejandro Moreno o qué pasaría con Alejandro Moreno? Efectivamente, porque a reserva de que tiene todo el derecho para impugnar una resolución si sale negativa en el Tribunal Electoral, el efecto inmediato es que cesa su dirigencia nacional. Sí. Y que tiene entonces el Consejo Político Nacional del PRI que convocar una sesión extraordinaria para elegir una dirigencia interina, una dirigencia que conduzca el proceso de elección de la dirigencia nacional, pero con las bases que existían antes del 7 de julio. Sí. Es decir, la base de el principio de la no reelección de las dirigencias. Es decir, ¿se quedaría Alejandro Moreno sin la posibilidad de convocar una asamblea que le beneficiara a él y de poner sobre la mesa nuevamente el tema de la reelección? Efectivamente, pero el primer paso tendría que ser la sesión del Consejo Político Nacional del PRI, la elección de una dirigencia interina y que esta dirigencia interina hiciera la convocatoria. Sí. Para elegir a la nueva dirigencia nacional del PRI, que es lo que debía haber sucedido si Alejandro Moreno hubiera respetado la resolución del Tribunal Electoral, que cuando le concedió la prórroga de su dirigencia el año pasado, con toda precisión señaló que tenía que convocar el PRI a la renovación de su dirigencia en cuanto concluyera el proceso electoral. Y el proceso electoral terminó el 29 de agosto pasado. Sí. Entonces, el PRI entraría
a remediar el incumplimiento de la sentencia del tribunal del año pasado. Sí. Todo esto, Carlos, siempre y cuando hoy por mayoría gane el proyecto de la Comisión de Prerrogativas, que va en el sentido de desconocer los resultados de la Asamblea Nacional. Por cierto, Carlos, menciono que entre las personas promoventes de los recursos ante el Instituto Electoral está un grupo importante de consejeras y consejeros delegadas y delegados a la Asamblea Nacional de Sonora. Sí. O sea, el grupo de delegados y delegadas de Sonora avaló la interposición de este recurso ante el Instituto Nacional Electoral. Sí, Dulce María, el domingo Alejandro Moreno Cárdenas y el lunes más bien Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, el todavía dirigente nacional del PRI, si no decía otra cosa el Consejo General del INE este día, atribuyó este proyecto que se va a someter a votación en el Consejo General del INE al paquete de presiones que promovió Morena desde su perspectiva para obligar a la oposición a votar a favor de la reforma judicial. ¿Tiene una cosa que ver con la otra? A ver, nada de esto estaría sucediendo si Alejandro Moreno hubiese respetado la resolución del Tribunal Electoral, porque el PRI en este momento estaría preparando la convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional. El PRI hubiera estado llena de tiempo completo defendiendo los votos que obtuvo en la elección del 2 de junio pasado, en vez de que al día siguiente, 3 de junio, hubiera estado ocupada la dirigencia nacional en realizar en forma atropellada una asamblea con el único propósito de quitar el candado que impedía la reelección de Alejandro Moreno. Sí. Esta actitud de poner por delante sus intereses personales a los intereses del partido es la que tiene que cesar. Tiene que cambiar para que el PRI pueda funcionar verdaderamente como una oposición que se sume a la larga lucha democrática por la defensa de la democracia que acaba de empezar muy significativamente el pasado 10 de septiembre con la aprobación de esta reforma judicial. Una oposición aún más golpeada, Dulce María, después de la reforma judicial por lo que pasó con los Yunes, una oposición pues muy vapuleada después de lo que pasó con los Yunes y con los del PRD también, que en su momento se fueron a Morena, y con la situación muy sospechosa del senador de Movimiento Ciudadano, Dulce María. Coincido absolutamente, Carlos, con ese análisis. O sea, si había necesidad de una revisión profunda, crítica de las oposiciones partidistas en este país después de los resultados tan negativos del 2 de junio, lo acontecido el 10 de septiembre muestra el carácter urgente de que los partidos políticos que se ponen la etiqueta de oposición tengan un proceso profundo. Yo no sé si llamarlo reinvención, refundación, renovación, pero lo único que sé es que tiene que ser un cambio profundo y en serio para poder cumplirle al pueblo de México y a una parte importante que sin ser mayoría de las ciudadanas y de ciudadanos quieren una opción distinta para la conducción de este país. Sí. Esa es la gran responsabilidad de las oposiciones y que una sentencia favorable para recuperar la legalidad en el PRI se presenta hoy por hoy una oportunidad de empezar a transitar un nuevo camino. Sí, esto le pegó tanto al PAN, a su imagen, que cancelaron los festejos de su aniversario que tendrían lugar en los próximos días debido a lo que pasó con el senador Yunes. Efectivamente, yo creo que lo menos que quiere el PAN y sus militantes es cualquier tipo, entre comillas, de festejos. O sea, hay que enfrentar la realidad.
Hay que dejar de tratar de ocultarla con palabras y con interpretaciones que no tienen que ver, como esta de que se hace una determinación de consejeras y consejeros del INE solo porque quieren presionar al dirigente nacional. Por favor. Sí. Dulce María, de confirmarse este proyecto que se va a someter al Consejo General del INE el día de hoy y de salir Alejandro Moreno de la dirigencia nacional del PRI, ¿podrá Manlio Fabio Beltrones ahora sí integrarse a la bancada? Bueno, yo ahí sí que la primera cuestión que diría es que para mí es absoluta, completamente inexplicable la separación que hizo Alejandro Moreno del senador Manlio Fabio Beltrones de la bancada del PRI. Y me parece que una personalidad como la de Manlio Fabio Beltrones para nuestro partido, pero también para la política en general en nuestro país, merecía un trato cuidadoso, cuando menos, de parte del actual dirigente nacional del PRI. Pero justamente el 10 de septiembre también se dio con toda plenitud la estatura política y moral de Manlio Fabio Beltrones. Manlio Fabio Beltrones tuvo la oportunidad, la razón incluso, de que la bancada lo hizo a un lado, sí, pero se mantuvo de una pieza del lado de quienes votaron y confiaron en él para que llegara al Senado de la República. Dulce María, a esperar entonces qué pasa hoy en el Consejo General del INE y ver qué efectos tiene la decisión del Consejo General del INE. Muchas gracias por tomar esta llamada, Dulce María Sauri, exdirigente nacional del PRI. Con mucho gusto y a sus órdenes. Gracias, Dulce María. Reporte 100.